También podemos encontrar lesión traumática a nivel del tórax, un golpe fuerte en el pecho y enfermedades coronarias congénitas, ¿ok? También podemos encontrar un paro que se puede presentar de forma repentina sin ningún signo de advertencia que conocemos como muerte súbita, ¿ok? Una persona que está caminando tranquilamente, de repente se cae en el piso, se desmaya, ¿ok? Y sufre una muerte súbita, ¿ok? ¿Cuáles son las causas en el adulto? Como dijimos, el más común es problemas cardíacos, ¿ok? Un infarto agudo del miocardio, por ejemplo. Una fibrilación ventricular, un accidente cerebrovascular, una obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño y trauma, ¿ok? Trauma a nivel del tórax principalmente, ¿ok? Como ustedes saben, siempre nosotros vamos a seguir estos pasos. Proteger, avisar, socorrer, ¿ok? Proteger, avisar, socorrer. En ese orden siempre. Proteger el lugar del suceso evitando que ocurra otro accidente, ¿ok? Evitar que aumente el número de víctimas, incluyendo nosotros mismos como socorristas, o que se agraven nuestros pacientes, ¿verdad?, que ya se encuentran en el lugar. Luego tenemos la palabra alertar, ¿ok? Llamamos a un número de emergencia, al servicio de emergencias médicas, ¿ok? Que esto, por ejemplo, era que ustedes tenían que colocar, ¿verdad?, en su examen, llamar al número de emergencia, podrían decir, ¿verdad?, que deberíamos decir el lugar, la dirección exacta, quién y dónde, desde qué número llamamos, describir, ¿verdad?, lo ocurrido para que ellos tengan, ¿verdad?, una noción del equipamiento que deben de traer a la zona, ¿ok? El número de afectados, si vamos a necesitar de una o varias ambulancias. Contestar con tranquilidad las preguntas que nos hagan y no colgar hasta que nos indiquen, ¿ok? Y por último, la conducta paz es socorrer. Atendemos a los que no necesitan mientras llega el personal sanitario, ¿ok? Entonces, esos van a ser los pasos que siempre vamos a seguir en ese orden. Entonces, la reanimación cardiopulmonar va a ser un conjunto de maniobras que nosotros vamos a implementar para revertir lo que sería el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la reanimación cardiopulmonar? Nosotros hacemos manualmente, ¿okay?, el trabajo que debería estar haciendo el corazón, ¿ok? Ahora, debemos de saber algo muy importante. En la reanimación cardiopulmonar tenemos dos tipos de soporte, el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, ¿ok? Lo que nosotros vamos a aprender ahora, que muchos ya tienen conocimiento porque desarrollaron el año pasado, es el soporte vital básico, ¿ok? El soporte vital avanzado ustedes van a aprender ya con los años posteriores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una evaluación de una persona inconsciente? Evaluamos la conciencia con unos pequeños golpes en los hombros, haciendo preguntas y evaluando la respiración. Ver, oír, sentir. Ver los movimientos torácicos, oír la respiración y sentir en la mejilla, ¿ok? Bueno, como dijimos, ¿cómo vamos a evaluar la capacidad de respuesta? Va a ser tocando a la víctima en los hombros, ¿ok? Al mismo tiempo debemos de mirar el pecho, ¿okay?, si tiene incursiones respiratorias.
Si la víctima no responde y no respira, ¿ok? Debemos de pedir, si hay algún testigo, que llame a un número de emergencias, pedir ayuda automáticamente. Si estamos solos, nosotros con un niño o un lactante, no responde y no respira, primero hacemos RCP por 2 minutos y luego llamamos al número de emergencias, ¿ok? Pero siempre cuando estamos ante una parada cardiorrespiratoria, debemos priorizar lo antes posible, pedir ayuda, ¿ok? Porque las maniobras de reanimación cardiopulmonar son muy cansativas, ¿ok? Al principio sí, cuando nosotros miramos y observamos y decimos 30 compresiones por 2, ¿ok? Haces 3 a 5 minutos y vos ya estás acabado, ya estás así resudado, ya estás cansado, las compresiones torácicas ya no son efectivas, entonces por eso siempre debemos de pedir ayuda. Y si tenemos otros testigos, debemos de, en el momento en el que estamos realizando la maniobra, ir diciendo, ¿verdad?, cómo se realiza para que ellos nos puedan reemplazar, ¿ok? Porque no sirve de nada hacer compresiones torácicas que no sean efectivas, ¿ok? El objetivo es hacer compresiones torácicas efectivas. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar? Pérdida brusca de conciencia, ausencia de la respiración y ausencia de pulso. Nosotros nos encontramos con una persona inconsciente en el piso, entonces ¿qué debemos de verificar? Como ya dijimos, la respiración. Y debemos de verificar si tiene pulso, ¿ok? ¿Cuál es el que más se utiliza? Es el pulso carotídeo, ¿verdad? El que es más fácil de sentir, ¿ok? En el caso, por ejemplo, podemos también usar, si ustedes no sienten, no consiguen sentir, pueden usar cualquier tipo de pulso que ustedes conozcan, ¿ok? El radial, el femoral, ¿ok? Hasta el temporal pueden utilizar. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea un trauma, ¿okay?, un desmembramiento, que la persona esté sangrando mucho, ¿okay?, el pulso que más perdura, o sea, el que más se mantiene, va a ser el carotídeo, ¿ok? Los otros son los que nosotros vamos a perder más rápido. Entonces, en el caso de que nosotros nos encontremos en un trauma, ¿okay?, un paciente traumático, debemos de buscar directamente el pulso carotídeo. ¿Cuánto tiempo yo puedo perder haciendo estas 3 evaluaciones? En un máximo de 10 segundos, ¿ok? Luego yo ya pido a alguien que llame a un número de emergencia, o si me encuentro solo debo hacer yo, e iniciar las compresiones torácicas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cadena de supervivencia, ¿ok? La cadena de supervivencia es universal. El soporte básico avanzado es universal. En todos los países es lo mismo, ¿ok? ¿Cómo va a constar esta cadena de supervivencia? El primer paso, pedir ayuda, ¿ok? Siempre debemos de pedir ayuda. Este es cadena de supervivencia extra hospitalaria, ¿ok? El segundo paso, debemos de iniciar RCP. Como ustedes hicieron resumen, ¿verdad?, de la clase pasada, son 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Luego, debemos de contar con lo que sería un desfibrilador externo automático, ¿ok? Para que nosotros podamos utilizar. Las compresiones se realizan en un ciclo que sería de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso sería un ciclo, que nosotros debemos realizar 5 ciclos y luego hacemos la evaluación de nuestro paciente. Si respira, si no respira, ¿ok? Volvemos a continuar, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Mientras que nos traen lo que sería el desfibrilador externo automático, ¿ok? Hasta que el desfibrilador externo automático no esté listo para utilizar, las compresiones no se paran, ¿ok? Hasta que el desfibrilador, la persona no haya preparado, la persona que nos esté ayudando no haya preparado todo el desfibrilador, las compresiones no se paran, ¿ok?
Y por último, sería el apoyo avanzado. Acá falta una parte que sería de transporte. ¿Okay? Este es el que está en el algoritmo que yo les mostré a ustedes, que tenemos dos cadenas de supervivencia, una extrahospitalaria y una intrahospitalaria, ¿ok? La extrahospitalaria, como dijimos, activación de la respuesta del servicio de emergencia. Iniciamos RCP, desfibrilamos, ¿ok? Y luego debemos de transportar al paciente para que tenga cuidados y comience lo que sería el soporte vital avanzado, que ya sería con medicamentos, ¿ok? Ya sería dentro del hospital, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros nos encontremos en un hospital, que sería la cadena de supervivencia de un paciente intrahospitalario. Y aquí varía la orden, ¿ok? Aquí nosotros debemos de reconocer y prevenir. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos en un hospital, nosotros siempre cuando el médico llega o el enfermero llega, siempre mira qué pacientes hay, cuántos pacientes hay, cuál es el más grave, cuál es el menos grave, ¿ok? Entonces ahí nosotros debemos de verificar si tenemos pacientes cardíacos, si tenemos pacientes diabéticos, ¿ok? Si tenemos pacientes que tienen algún tromboembolismo, cualquier cosa o que se encuentre en gravedad que nos lleve, ¿okay?, a prepararnos nosotros o a prevenir que esa persona entre en un paro cardiorrespiratorio, ¿okay? Luego se activa, ¿okay?, cuando una persona entra en paro, se activa lo que sería el personal de blanco, ¿okay? Avisar que hay una persona en paro cardíaco. Ahí nosotros iniciamos, también en el hospital se inicia con 30 compresiones, 2 ventilaciones, mientras el personal va preparando todo el equipamiento, ¿ok? Se empieza con lo que sería el 30 compresiones y 2 ventilaciones, RCP básico, ¿ok? Luego se desfibrila, pero ahí ya es con otro tipo de desfibrilador. Aquí nosotros usamos lo que sería el desfibrilador externo automático, que es una máquina pequeña así, ¿ok? Cualquier persona que no esté capacitada literalmente podría utilizar. ¿Por qué? Porque el desfibrilador externo automático, él te da instrucciones, ¿ok? Tiene un parlante, ¿ok?, en el cual mientras vos obviamente tenés que colocar, tiene todo un manual ahí, verá dónde conectar, o sea, los cables tienen un único sentido, que si vos no colocas bien no va a funcionar, no va luego a encajar, ¿ok? Luego hay unos electrodos, ¿verdad?, que son unos parches que son adhesivos, ¿ok? Solo se puede utilizar una vez, ¿ok? Y eso es tipo como una cera, ¿ok? Tiene como una cera, como se adhiere al cuerpo. ¿Qué nosotros tenemos que llevar en cuenta eso? Obviamente tenemos que, ¿cómo se dice?, liberar lo que sería la zona del tórax, verificar que la persona no esté mojada, ¿ok? Sino una persona en caso de ahogamiento, secar la parte del tórax, ¿ok? También, ¿qué debemos de realizar en eso? Colocar adecuadamente los parches. Luego, el mismo desfibrilador externo automático nos va a ir dando las indicaciones, ¿ok? El desfibrilador externo automático tiene la capacidad de, se me fue la palabra, de ver si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, el mismo desfibrilador externo automático te dice que debes de continuar con las compresiones. Si el ritmo es desfibrilable, él te va a decir que está listo para realizar la desfibrilación, ¿okay? Te da las indicaciones: apártese, aléjese de la zona, y luego vos debes de simplemente apretar un botón y él hace la descarga, ¿okay? Que es muy diferente que sería en el caso de un ambiente intrahospitalario, ¿okay?, que se utilizan desfibriladores
que vos tenés que tener el conocimiento de saber si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, ¿ok? El desfibrilador externo automático realiza automáticamente, por eso se llama automático. En el caso del ambiente intrahospitalario, ustedes van a tener que saber cuáles son los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Una cosa que hay que tener en cuenta también, justamente eso estaba leyendo antes de empezar la clase, es que existen desfibriladores que son, o si, no sé si el parche o el desfibrilador mismo, que son pediátricos y para adultos, ¿ok? Que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los que son pediátricos solamente se pueden utilizar hasta 8 años, ¿ok? De 8 años para arriba se utiliza el que es para adulto. ¿Por qué es eso? Cuando ustedes den semiología médica, clínica médica, ustedes van a saber que los joules para desfibrilar en el pediátrico y en el adulto son diferentes, ¿ok? Para los adultos es mayor la cantidad de joules que se aplica como para el pediátrico. Bueno, ¿cómo vamos a realizar las compresiones torácicas? ¿Okay? Para los adultos utilizamos 2 manos, para los niños podemos utilizar 1 a 2 manos y para los bebés utilizamos 2 dedos. ¿Okay? La profundidad, los adultos y niños son de 5 centímetros. O sea que cuando yo hago mis compresiones, obviamente que no voy a agarrar una regla y medir que son 5 centímetros, pero visualmente nosotros debemos de visualizar si hay una profundidad de 5 centímetros. Y en los niños y bebés es de 4 centímetros. ¿Cuál es la frecuencia de que yo debo realizar esto? Son 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ok? Entonces es un promedio de 30 compresiones en 18 segundos, ¿ok? 18 a 20 segundos. Bueno, como dijimos, si un adulto está inconsciente, no está respirando, debemos de llamar al servicio de emergencia y iniciar el RCP de inmediato, ¿okay? Este le puse ahí un GIF que encontré en internet. Como ven, la chica se encuentra sola, una persona en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué ella hace? Agarra el teléfono, llama al número de emergencia y coloca en altavoz, ¿okay? Entonces mientras ella va haciendo la reanimación cardiopulmonar, está llamando a un número de emergencia, pero lo ideal es pedir que alguien llame, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en un caso en el cual no tengamos otra opción, ¿verdad? Lo ideal es llamar antes. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos realizando esto, hablando con otra persona, no puedo concentrarme en cuántas compresiones yo estoy haciendo, ¿ok? Mientras él me atiende, yo ya me perdí ya si estaba en el 15, si estaba en el 20, ¿ok? ¿Entienden? Bueno, ¿cómo es la posición, verdad, en la que nosotros debemos de encontrarnos en esa situación? Siempre tenemos que colocarnos al lado del paciente, ¿ok? De rodillas, ¿ok? De rodillas. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a realizar las compresiones torácicas, no es la fuerza de la mano, es el peso del cuerpo que nosotros vamos a estar realizando ahí las compresiones torácicas. Entonces nos colocamos a uno de los lados, si somos solamente un reanimador, si somos 2 reanimadores, uno se coloca al lado y otro en la cabeza del paciente. ¿Por qué? Uno se encarga de las ventilaciones y otro de las compresiones. Entonces cuando se cumple el ciclo de 5, en el cual nosotros vamos a evaluar al paciente, se hace la rotación. No se hace en medio de 1 o 2 ciclos, se hace cuando se completan los 5 ciclos, ¿ok? Cada ciclo equivale a 30 compresiones, 2 ventilaciones. Hay un ciclo, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Otro ciclo, ¿ok? Bueno, ¿cómo es la maniobra? Como ustedes ya saben, nuestra mano
Y la otra, entrelazamos, así como si fuera que nos estamos agarrando nuestra propia mano, ¿ok? En las clases prácticas ustedes van a practicar, ya practicaron el año pasado, entonces como ya tienen más experiencia, yo les voy a evaluar a ustedes ahora, ¿ok? Y obviamente vamos a realizar una práctica primero, pero eso ya va a contar ya como un aprendizaje basado en problemas, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a realizar estas compresiones? Como ustedes saben, podemos usar, ¿verdad?, el dedo medio como referencia para que sería, por ejemplo, los mamilos. ¿Cómo se dice? En español se dice pezones, ¿verdad? Pero colocamos la mano, ¿ok? Y nuestro dedo del medio debe estar en dirección a los mamilos, por encima del esternón, y nos cargamos completamente sobre el paciente, ¿ok? Entonces nosotros hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Bueno, en la clase pasada con la otra sección hubo gente que me preguntó qué pasa si yo no quiero realizar las ventilaciones, ¿ok? Existe también esa posibilidad, ¿okay? Que nosotros no tengamos una barrera respiratoria o no tengamos un ambú, ¿ok? Y yo no quiero realizar, ¿verdad?, ventilaciones, ¿verdad?, porque yo no le conozco a la persona, por algún motivo puede tener alguna enfermedad, lo que sea. ¿Qué se hace en ese caso? Se hace solamente compresiones, ¿ok? Pero lo ideal es hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero si la persona, nadie le puede obligar a nadie, se niega a hacer las ventilaciones, se hace 30 compresiones, 30 compresiones, 30 compresiones, 30 compresiones, ¿ok? No, ¿cómo se dice? No, lo que puede hacer la otra persona, en el caso, ¿verdad?, de que te encuentres solo, es abrir las vías aéreas, ¿ok? A ver si mejora un poco el ingreso de aire, pero no es lo mismo, ¿ok? Porque al hacer, por ejemplo, las ventilaciones, vos estás metiendo aire, así, ¿cómo se dice? Directamente, ¿ok? Bueno. Bueno, como esto ya les mencioné, ahora las compresiones en el pecho, vamos a empujar con el peso del cuerpo, ¿ok? Y obviamente dejar que se expanda otra vez, ¿ok? Nosotros comprimimos y dejamos que el tórax vuelva a su tamaño normal, ¿ok? Bueno, para que las compresiones en el pecho sean lo más efectivo posible, la persona debe yacer sobre su espalda en una superficie plana y firme. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hacer un RCP en la cama, no puedo hacer RCP en un sofá, ¿ok? Si la persona, por ejemplo, se encuentra inconsciente en una cama, ¿qué yo debo hacer? Debo movilizar al suelo, ¿ok? O en el caso de un niño, por ejemplo, le puedo colocar encima de una mesa o en el suelo, ¿ok? Pero siempre tiene que estar sobre una superficie plana. Porque si yo realizo el RCP sobre la cama, simula que yo estoy haciendo buenas compresiones, pero en realidad es su cuerpo nomás el que está ingresando ahora en el colchón, ¿ok? Las compresiones no son efectivas en ese caso. ¿Qué puse acá yo? Bueno, ¿y cómo es el algoritmo? Necesito un puntero ya. ¿Cómo es el algoritmo? ¿Cómo vamos a iniciar, verdad? Verificamos conciencia, ¿ok? La persona está inconsciente, ¿ok? Abrimos vías aéreas y ¿qué vamos a verificar? ¿Respira o no respira? ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el paso siguiente que vamos a realizar? Si respira. Si estamos ahora en un ambiente en el cual podamos proporcionarle, le proporcionamos oxígeno, monitoramos al paciente, ¿ok? Le vamos a dejar una zona de observación o le colocamos en una posición de recuperación que sería la posición lateral de seguridad, ¿ok? Bueno,
En el caso de que nos encontremos con una persona que no respira, ¿qué vamos a realizar? 2 ventilaciones de rescate, verificamos si tiene pulso, ¿ok? ¿Tiene pulso o no tiene pulso? No tiene pulso, vamos a hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿ok? Bueno, y solo eso nomás con lo que hay. Entonces, primero, verificar conciencia, ¿ok? Una persona que se encuentra en el suelo, verificamos si está consciente, no está consciente, ¿ok? Abrimos vías aéreas y verificamos si respira o no respira, ¿ok? Si respira, debemos de controlar al paciente, ¿ok? Le podemos proporcionar oxígeno si nos encontramos disponiendo, ¿verdad?, de eso. Si contamos con un monitor, ¿ok? Monitoramos al paciente, o si no, colocamos en una posición lateral de seguridad. No respira, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Se completa 5 ciclos, verificamos el estado del paciente, si tiene pulso, si no tiene pulso, si ya comenzó a respirar o no, ¿ok? ¿Sí? Si tiene una hemorragia, igual le vas a hacer las compresiones. Igual. Por ejemplo, en ese caso lo ideal sería expandir al paciente, ¿ok? Colocarle suero fisiológico. ¿Entendés? Pero en el caso de que no tengamos, o en el caso, por ejemplo, que sea un desmembramiento, le haces un torniquete. Pero igual tenés que hacer las compresiones torácicas, ¿ok? Igual nomás. Las compresiones no, ¿cómo se dice? No para. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de que haya alguna, cuando nosotros vemos lesiones de tejido blando, ahí nosotros vamos a ver cómo vamos a manejar las heridas, ¿ok? Heridas por arma blanca, fracturas, ¿ok? Todo eso ahí para que ustedes puedan ir viendo cómo vamos a realizar. En el caso, por ejemplo, de ese curso que yo le hablé, no sé si la mayoría, creo que la mayoría no estaba en la clase pasada. Bueno, pero en el curso que yo les hablé, por ejemplo, vamos a enfocarnos mucho en lo que es el trauma, ¿ok? En la vida real, el trauma, en el manejo de las heridas, por ejemplo, en el caso de un sangrado, en el caso de una hemorragia grave, cómo nosotros vamos a actuar, ¿ok? Bueno, eso es lo mismo que hablamos, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo? Si la persona no respira bien, sí. ¿Cómo no va a respirar bien y no va a tener pulso? no respira bien, Sí. Y tenés que verificar si hay otra lesión que está obstruyendo las vías aéreas, ¿por qué no tiene pulso? ¿Ok? Si fue una persona ahogada, si tuvo una obstrucción de la vía aérea, si sufrió una alergia, ¿ok? Todas esas cosas hay que verificar. Si la persona tiene pulso, significa que no está en paro cardiorrespiratorio. Nosotros no vamos a realizar RCP, ¿ok? Ahí nosotros debemos de verificar las causas de por qué está sufriendo una dificultad respiratoria, ¿ok? Bueno, ¿cuándo yo voy a parar el RCP? ¿Ok? Una vez que comience con el RCP, yo no debo parar a menos que ocurra estas siguientes situaciones. Que veamos que la persona tenga un signo de vida como respirar, ¿ok? Si disponemos de un DEA y esté listo para usar, como dijimos, el DEA debe estar completamente preparado ya para poder utilizar directamente. Nosotros no paramos de hacer compresiones porque mi compañero me dijo que ya tenía un DEA, pero mi compañero no está todavía a mi lado con el DEA preparado para utilizar, ¿ok? Bueno, o en el caso, por ejemplo, de que otro socorrista nos releve, ¿ok? En el caso de que estemos solos, viene otro socorrista y nos pueda relevar, ¿ok? O en el caso también que en el lugar se vuelva peligroso. Recordemos la primera conducta de paz es proteger, ¿verdad? Lo que sería a nosotros mismos principalmente. Y el último caso sería en que nosotros estemos demasiado agotados para seguir, ¿ok?
¿ok? ¿Por qué? Porque de cualquier forma las compresiones que yo voy a estar realizando ya no son efectivas, ¿ok? No sirve de nada que yo me esté tirando así, dando todo de mí, pero mis compresiones ya no son efectivas, ¿ok? Bueno, ahí existe el problema principal. ¿Cuánto tiempo? Hay muchísimas bibliografías. Hay algunas que dicen 30 minutos, hay algunas que dicen 45 a una hora, ¿ok? Entonces eso es algo que no te puedo confirmar porque en ese caso sí, cada país, cada región, cada hospital tiene su propio protocolo, ¿ok? En el caso en que va a realizar un RCP. Bueno. Pero en el caso, por ejemplo, que vos te encuentres solo, máximo vas a aguantar 5 a 10 minutos. En el caso de que haya otros reanimadores, sí es más factible que vos puedas aguantar media hora, ¿entendés? A una hora. Bueno, lo que nunca debo hacer, ¿ok? ¿Cuál es el primer error aquí en este video? El brazo también, pero la persona está consciente, ¿ok? La persona está tratando de evitar que ellos continúen con las compresiones torácicas, ¿ok? No sé si consiguieron visualizar. Mira, ahí intenta retirar de nuevo y no, ellos dale, que siga, que tiene que hacer RCP. Eso nunca deben de hacer, chicos, nunca deben de hacer. Una vez que la persona ya está consciente, ya consigue movilizarse o respira, nosotros paramos el RCP, ¿ok? Y evaluamos a la persona, ¿ok? En las ventilaciones se puede realizar, pero en este caso aquí nosotros tenemos lo que sería, el que se conoce como ambú, ¿ok? Sí, mientras la persona está haciendo 30 compresiones, vos haces una ventilación en aproximadamente 6 a 8 segundos, ¿ok? Pero es bien lento, ¿ok? Tiene sus mañas para hacer, ¿ok? Y ahí vos vas haciendo cada 6 segundos. No, vos si es con ambú, mientras la persona está haciendo las compresiones, vos haces las ventilaciones, ¿ok? Sí. O a no ser en ese caso, ¿verdad? En ese caso que contengan con oxígeno. Si no, puedes hacer así. Haces las compresiones y como vos dijiste, haces 2 ventilaciones. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del ambú ingresa mucho aire porque es así bien grande, ¿entendés? ¿Ok? O sea, hay que tener en cuenta también esas cosas. Pero hay también otros métodos de barrera que se puede utilizar, que son como las mascarillas. ¿Ok? Colocas la mascarilla. Eso sirve como para protección también para nosotros y le haces 2 ventilaciones. Che, me olvidé, por ejemplo, de pedir que traigan un parlante, che. Pero les voy a ir relatando. Esto es lo mismo que nosotros hablamos, ¿verdad? Él va a hacer la evaluación, ¿verdad? Lo que sería la conciencia y respiración. Y ahí está diciendo unas cosas que nos da para escuchar. ¿Cómo vamos? ¿Y ese tiene Bluetooth? Ok. Ah. No, la persona tiene una máscara. Máscara se le llama, me olvidé de su nombre técnico, pero te voy a mostrar. Nosotros con claridad hemos comprobado de que está en una solución de emergencia y igualmente comprobamos que el paciente realmente está inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo nosotros y hola, ¿se encuentra bien? Si el paciente ve que no responde, entonces le ayuda a que hagáis estos números. 2. Mano en la frente, ¿vale? La vamos a pegar como si estuviera por los pies, ¿vale? Y
ver cómo se expande el tórax. Eso fuerte está. Oír la respiración y sentirla. Máximo tiempo que vamos a perder en esto serían 10 segundos. Y tenemos que oír respiraciones buenas, es decir, que inspire y que expire. Si no oímos una cosa de estas, consideraremos que el paciente no respira. Si oímos, es que el paciente sí que respira. Si el paciente sí que respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. En caso de que el paciente, como habéis visto, tras 10 segundos no respira, vamos directamente a decirle a alguien que llame al 112, por si acaso no se ha hecho, que el paciente no respira y que si tenemos acceso a un desfibrilador externo automático nos lo trae y sabemos manejarlo. Y vamos a manejarnos siempre en el centro Gracias. del pecho, donde se cruza el núcleo supermaxilar con el esternón, tenemos un talón. El otro talón lo ponemos encima. Lo doblamos, ponemos los brazos rígidos, brazos que no doblamos, brazos que no se botan y veis mis hombros que están paralelos a la vida. Así hacemos una compresión en el tórax aproximadamente sobre 5 centímetros. A un ritmo de 30 compresiones, 2 minutos. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 5, 16, 17, 18, 19, 30. Cuando hacemos las 30 inspiraciones, de nuevo, tiramos la cabeza hacia atrás, con la mano que está en la frente, cerramos la nariz y abarcamos toda la boca del paciente. Con inspiración, 2 inspiraciones. Si por cualquier motivo se desconoce la técnica de hacer las inspiraciones, se desconfía o no transmite una seguridad para nosotros, no hacemos inspiraciones y seguimos constantemente haciendo masaje cardíaco hasta que llegue la ayuda especializada. Y así, repito, hasta que llegue la ayuda o nos traigan un desfibrilador externo semiautomático. Bueno, sí, es lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Ahí pudieron ver cómo se hace la valoración, ¿verdad? Lo que sería la conciencia, respiración y cómo vamos a proceder, ¿verdad? A realizar las compresiones torácicas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las emergencias cardíacas en niños y bebés, ¿ok? Es muy diferente, hay que tener en cuenta los neonatos, ¿ok? Los neonatos es otra especialidad aparte, mucho más compleja, ¿ok? Son niños y bebés, ¿ok? Na hora que abrir as vias aéreas, se tem alguma coisa que você passaria, ¿Cómo? se abre as vias aéreas, Sí. não está respirando. Aí a gente tem que conferir se tem alguma coisa tampando as vias aéreas. Se estiver engasgado com alguma coisa, Sí. a gente faz a manobra para tentar tirar e depois. Sí, intentas retirar y si no, inicias igual el RCP, igual con el... Engasgado? Sí. Porque viste que un paro respiratorio lleva a un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Nesse caso, a gente não iria fazer as ventilações. ¿Cómo? Nesse caso, a gente não iria fazer as ventilações. Puedes intentarlo. Lo ideal sería intentar retirar el objeto que está obstruyendo las vías aéreas. Bueno. Es muy extraño que nosotros encontremos, ¿verdad?, que un niño sufra inicialmente una parada cardíaca, ¿ok? Generalmente tiene una emergencia respiratoria, ¿verdad?, como una obstrucción de las vías aéreas y luego le lleva a una parada cardiorrespiratoria, ¿ok? ¿Cuáles son las causas comunes que yo voy a encontrar que pueden producir esto? Lesiones o accidentes traumáticos, ¿ok?
electrocución, envenenamiento, golpe fuerte en el pecho, enfermedad congénita del corazón, síndrome infantil de muerte súbita, ¿ok? En casos, por ejemplo, de anafilaxia severas también pueden llevarnos a un paro respiratorio y posteriormente a un paro cardíaco, ¿verdad? Que yo noté acá que está en rojo. Bueno, ¿cómo vamos a realizar RCP para un niño? La misma, sería el mismo orden que nosotros vimos, ¿verdad? Ubicarnos en una posición al lado del paciente. También vamos a tener en cuenta la misma posición del cómo vamos a agarrarnos las manos, ¿ok? Y vamos a colocar en el centro del pecho, así como dijimos en el adulto, ¿ok? Sería lo mismo. Vamos a dar también 30 compresiones, ¿ok? Y 2 respiraciones. Es el mismo, 32, 32, ¿ok? No hay mucha variación, es simplemente eso y tenemos las mismas indicaciones de cuándo vamos a parar, ¿ok? Sigue siendo lo mismo. En el caso que nos encontremos con un bebé, ok, sería. Bueno, ¿qué vamos a realizar? ¿Okay? Vamos a mantener las vías aéreas abiertas, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con una mano en la frente, ¿ok? Del bebé, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo como realizamos acá. Aquí, ¿ven? Durante el RCP en el niño nosotros no mantenemos esa mano en la frente, ¿ok? En el caso de los bebés, sí. Mientras realizamos RCP, debemos de mantener una mano, ¿ok? En la frente del niño para que podamos mantener las vías aéreas abiertas, ¿ok? Vamos a usar la yema de los dedos, sería esta región, ¿ok? Podemos utilizar 2 a 3 dedos. Y vamos a realizar las compresiones en el pecho también, por debajo de la línea mamilar. 2 o 3 dedos. Dijimos que son 30 compresiones y aproximadamente de 4 centímetros. ¿Okay? Tienen que tener una profundidad de 4 centímetros. Como ustedes saben, todas las compresiones, no solo en el bebé, deben de ser regulares y un ritmo constante. ¿Okay? Pero aquí en el caso, por ejemplo, de los bebés, no debemos de hacer, por ejemplo, esto, de separar, ¿ok? Los dedos de lo que sería el tórax. Nosotros hacemos una compresión, dejamos que se expanda y volvemos a hacer otra compresión, ¿ok? No hacemos esto, ¿ok? Es una compresión y luego volvemos a hacer otra compresión, ¿ok? Hasta completar 30. Y lo mismo, son de 100 a 120 compresiones por minuto. Aquí está como yo le mostré. Debemos de colocar, ¿verdad? 2 o 3 dedos en el centro del pecho, ¿ok? La línea mamilar tiene que tener una profundidad de 4 centímetros y le damos 2 soplos de salvamento, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Acá hay una diferencia, ¿verdad? Con lo que serían los adultos y los niños, es que debemos de cubrir la boca y la nariz, ¿ok? Al hacer la respiración, ¿ok? El soplo, nosotros debemos de abarcar la boca y la nariz del niño, ¿ok? La boca y la nariz. En los adultos se cierra ahora lo que sería la nariz y se hace directamente en la boca. En el bebé debemos de cubrir las dos zonas, ¿ok? Bueno, después de dar 30 compresiones en el pecho, lo mismo como en el adulto, damos 2 respiraciones, cubriendo la boca y la nariz. Lo mismo que les dije, ¿ok? ¿Cuándo vamos a parar? Y aquí vamos a ver cómo se realiza en un niño y en un bebé, ¿ok?
lactantes más o menos menores de 12 meses. En ambos casos, cuando nos encontramos, siempre hay que actuar de primeras con las mismas pautas. Recordar, protección su lugar, estamos en los servicios de emergencia y socorrer el parto. Comprobamos consciencia que así hay un niño. ¿Vale? Si vemos que hay un niño pequeño, la determinación de consciencia, hacemos un regalo, ¿vale? Para estimular ese hierro tan característico de los bebés. Lo siguiente que hacemos es abrir vía aérea. Maniobra de tendón en el niño, ¿vale? Y ver, oír y sentir durante máximo 10 segundos. La variación principal es que en un niño empezamos con 5 ventilaciones de rescate, es decir, 5 boca a boca de estas tradicionales de siempre. Cerramos aquí y abarcamos la boca. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego proseguimos con la reanimación pulmonar. Siempre tenemos que abarcar la fuerza al paciente que tenemos enfrente. Por lo tanto, siempre con un talón de la mano, en este caso, para controlar la fuerza. Y 30 kilos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Se puede hacer con una o dos manos, ¿ok? Le está mostrando con una mano. 6, 7, 8, 9, 10. Y seguimos con 2 instrumentos. En un lactante, como hemos visto antes, comprobamos el nivel de potencia. Ahora que salimos ligeramente de la vía aérea, comprobamos si respira o no respira. Como comprobamos que no respira, lo mismo, 5 superiores. Pero en un bebé intentamos abarcar las dos cosas. La vía aérea suya es boca y nariz. Por lo tanto, nuestra boca abarca la boca aérea. Y luego, más o menos, en la zona internominal, lo mismo en el esternón, pero ahora ya con 2 dedos. Son 2, 3, 7, 8, y seguimos con 2 isógenos. Recordad que si nos olvidamos del procedimiento para niños o para lactantes, es mejor utilizar aquello que ya hemos recordado, que ya conocemos, es decir, 3 pasos. El proceso o el protocolo utilizado para adultos. Antes de no hacer nada. Esa es la peor de las recomendaciones que podemos hacer. Siempre, antes de no hacer nada, siempre en el RCP hay que intentar hacer algo. Por lo tanto, en el RCP de adultos, hemos visto que eran 30 compresiones, aquí lo que adaptamos es eso mismo, pero a la constitución, en este caso del niño y del bebé. Bueno, como vieron, es técnicamente lo mismo, ¿ok? Solamente cada maniobra, de acuerdo a la edad, tiene algunas variaciones, pero sigue cumpliendo esa regla de ser 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ok? Como les dije, en el niño se puede hacer con 1 a 2 manos, solamente que aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquí debemos de controlar un poquito mejor lo que sería la fuerza, ¿ok? La profundidad de las compresiones, como es diferente en el caso del adulto, ¿ok? Y en el niño, como dijimos, debemos de mantener una mano en la frente abriendo las vías aéreas mientras hacemos las compresiones torácicas, ¿ok? Entonces, esto ya hablamos, ¿verdad? Cómo vamos a realizar la localización en el centro del tórax, en los bebés, justo por debajo de la línea que une, ¿verdad?, las tetillas o los pezones. Son ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones, ¿ok? Hasta que llegue un DEA, ¿verdad?, desfibrilador externo automático,
la víctima muestre signos de vida, llegue el servicio de emergencias médicas y asuma el control. Aquí va lo mismo que hablamos como cuando dijimos sobre el DEA. Que llegue el servicio de emergencias médicas, él tiene que llegar acá donde yo estoy haciendo las compresiones y él me debe decir que él está listo para él tomar el mando, ¿ok? En cuanto él no dé esa orden, yo debo de seguir con las 30 compresiones y 2 respiraciones, ¿ok? Bueno, o también en el caso de que estemos demasiado cansados para seguir. Una vez más, para fijar, comprobar conciencia, abrir vías aéreas, comprobamos respiración, no respira, no tiene pulso, compresiones torácicas, 30 compresiones, 2 respiraciones, ¿ok? En el caso del niño y el bebé, ¿ok? Lo mismo, comprobamos conciencia, abrimos la vía aérea, ¿ok? Aquí hay una variación, ¿verdad? De acuerdo mucho, en el libro menciona esto. En el caso del niño y los bebés se hace unas 5 insuflaciones o 5 respiraciones de salvamento antes de iniciar el RCP, ¿ok? Primero se hace 5, luego evaluamos y se inicia RCP, ¿ok? Y eso. Bueno, una vez más, apertura de la vía aérea. ¿Cómo vamos a hacer la apertura de la vía aérea? Maniobra frente-mentón, ¿ok? Una extensión de la cabeza y elevamos el mentón. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahí? Lo que sería ver, oír, sentir acá. Escuche, mire y vamos a escuchar, ¿ok? Si tiene respiración, vamos a mirar si hay una elevación del tórax y sentir la respiración. Como dijimos, podemos perder solamente 10 segundos con esta maniobra. Acá les dejé otras imágenes cómo pueden hacer, ¿ok? Y aquí tenemos lo que sería la circulación, ¿ok? Verificamos el pulso también cuando estamos viendo, ¿verdad? Podemos perder solamente 10 segundos. Esto debemos realizar ya cuando estamos haciendo la valoración, ¿verdad?, de la respiración. Si hay pulso, como dijimos, debemos de colocarle, ¿verdad?, en una posición lateral de seguridad. Podemos proporcionarle oxígeno, ¿ok? O podemos hacer insuflaciones, por ejemplo, una respiración a cada 5 a 6 segundos. Si no hay pulso, vamos a hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Hasta que llegue un DEA. Bueno. La ventilación, ¿cómo vamos a hacer? Verificar si hay respiración. Hacemos la maniobra de ver, oír, sentir. Si la víctima respira o tiene una respiración efectiva, le colocamos posición lateral de seguridad. Si la víctima no respira, administramos 2 respiraciones, ¿ok? Aquí podemos ver para cómo se realiza. Hacemos la maniobra frente-mentón y ahí cerramos lo que sería la nariz y hacemos las 2 insuflaciones, ¿ok? Ustedes ya vieron cómo es la posición lateral de seguridad, ¿ok? Que es en el caso de la que la persona respire, pero no, por ejemplo, en el caso que respire, esté somnolienta o alguna otra, digamos, algo que nosotros notemos que no esté bien, pero la persona está respirando, lo vamos a colocar en una posición lateral de seguridad. Y por último tenemos la desfibrilación, ¿ok? Bueno, entonces, como dijimos, nosotros el desfibrilador externo automático es algo que nosotros vamos a poder utilizar igual aunque nosotros nunca hayamos visto, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen instrucciones, ¿ok? Al abrir luego viene en un estuche, él ya te indica, tiene dónde vas a colocar los parches, ¿ok? Tiene absolutamente todo, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a hablar de lo que sería la desfibrilación precoz, ¿ok? Que es algo que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Colocando en los parches, ¿verdad? El del desfibrilador
para que pueda lograr a funcionar otra vez. Y esto creo que la desfibrilación precoz sería de unos 5 a 10 minutos, ¿ok? Una vez que nosotros iniciamos el RCP, y después tenemos la desfibrilación así, acá está. Desfibrilación precoz, 5 minutos fuera del hospital y 3 minutos dentro del hospital, ¿ok? Y acá les dejé lo que ustedes ya vieron en el libro, ¿verdad? Lo que sería el soporte vital básico, ¿ok? RCP básico. Ahora, yo tenía algo que decirle antes que me olvide. Bueno, lo que tienen que entregarme trabajo, ya saben, mañana a las 8 de la mañana, no es 8 y 5, bueno, levanté 8 y 5 porque yo siempre llego tarde, 8 y 5, 8 y 10, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar mañana sí o sí la planilla de ustedes. Y lastimosamente si ustedes me traen mediodía y eso ya no va a ser mi culpa, ¿ok? Una oportunidad que yo les doy a lo que les falta del trabajo. Y yo voy a hablar con Milva. Vamos a organizar grupos de práctica. Ahora ya no nos vamos a quedar acá los 73, ¿okay? Porque es muy desordenado realizar prácticas así. Entonces yo, después de cada clase, ya vamos a organizar qué grupos se van a quedar para hacer sus prácticas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con RCP y voy a ver si adelanto la clase de lesiones de tejido blando y de heridas para que podamos realizar los dos, RCP y práctica de lesiones de tejido blando. ¿Sí? No, los grupos que ustedes hicieron va a ser. Ese grupo que ustedes hicieron, yo voy a juntar nomás un grupo con otro. ¿Ok? Vamos a poner. Vamos a tener clase primero, sí. Vamos a tener clase. Se queda y el resto se va. Exactamente. Yo lo que estoy viendo, lo que voy a ver es si vamos a poder realizar en la sala de simulación o si vamos a realizar acá. ¿Okay? Porque ahora los del cuarto y quinto año ya empezaron sus prácticas en la sala de simulación, entonces hay que ver de acuerdo al horario. Sí, yo te voy a avisar qué grupo se va a quedar, si es que se va a quedar, para que sepan ya. ¿Ok? Bueno, y eso, chicos. Nos vemos.